Hola, buenas tardes a todas y todos. Como les comentaba la sesión pasada, esta semana continuamos en la tesitura de las actividades asíncronas, pero tengo una buena noticia y es que la próxima semana, es decir, el martes 19 de septiembre, si no me equivoco, ya podremos volver a vernos en el aula de manera presencial. Así es que les invito a que la próxima semana volvamos a trabajar de manera presencial para darle continuidad a nuestro proceso de aprendizaje y sobre todo como con el seguimiento del temario del curso que a continuación vamos a retomar, aunque sea de manera muy breve y escueta, para poder introducirnos en la cuestión que nos ocupa esta semana, que es el libro uno de de la política, perdón, de la política de Aristóteles. Y bien, lo que hemos revisado hasta este momento es el aporte eh, afincado por Platón, sobre todo en la elaboración de una teoría de la ciudad, una teoría del orden de la ciudad ideal, basado en la justicia como criterio distributivo, según habíamos visto en el planteamiento platónico seminal. Y lo que veremos a continuación es ese desplazamiento, tanto temático como conceptual y metodológico, por supuesto, que es el fundamental aporte de Aristóteles a la filosofía política en general. Si lo que habíamos visto, grosso modo, en nuestro curso había sido la apertura de la pregunta en República con el libro uno, toda esta discusión en torno a la justicia que sostiene Sócrates con los comensales de Glaucón, y particularmente con la tesis de Trasímaco, y después abordamos, ¿no?, la constitución ideal de la ciudad platónica, esta utopía basada en un sistema de castas, en un sistema comunista y monárquico al mismo tiempo, ¿no? Y finalmente cerramos haciendo una revisión somera de los cuatro tipos de orden constitucional defectuosos y viciosos que la teoría de Platón nos plantea: la timocracia, ¿no?, la oligarquía, la democracia y la tiranía, en última instancia. Y habíamos visto cómo esta secuencia de las formas de gobierno en el planteamiento platónico son también una respuesta a una ideación de la historia como un orden causal, en donde la decadencia de la timocracia es la causa de la oligarquía, la decadencia de la oligarquía es lo que origina a la democracia, y así sucesivamente. En el planteamiento aristotélico, lo que vamos a ver es un enfoque radicalmente distinto y que en buena medida viene a ejemplificar la profunda diferencia que hay no solamente en la concepción de la política que, digamos, reviste al pensamiento aristotélico y al platónico, sino también la esencial diferencia que hay en los puntos de partida de ambos pensadores de la antigüedad clásica. Y esto es así porque, como hemos visto, al menos en buena parte del pensamiento antiguo, eh, lo que los filósofos sostienen en el orden de la metafísica, también lo sostienen en el orden de la teoría política. Y esto tiene repercusiones de muy distinto calibre. En lo que atañe a lo que estamos abordando aquí, lo que podemos decir es que la metafísica aristotélica, ¿no?, con este punto de vista de carácter más analítico, como muchas veces se ha dicho, ¿no? Eh, que se expresa incluso desde la forma de la escritura de los tratados aristotélicos frente a el talante literario, sin duda mucho más seductor, sin duda muchísimo más afable para la lectura, como es eh, el caso de los diálogos platónicos.
muestra también una diferencia de punto de partida filosófico, ¿no? Si en Platón está la importancia de elaborar una teoría de las formas en el argumento metafísico que nos lleva a justo tener criterios universales para cuestionar los tipos de régimen que existen en las ciudades sensibles, digamos, debajo del topos hiperuranos, ¿no? Para decirlo según el famoso mito platónico. En el caso de Aristóteles, lo que tenemos es un punto de partida muy diferente. Sin duda ustedes han visto la famosa pintura mural, esta pintura gigantesca que hizo Rafael Sanzio en Florencia, la famosa Academia de los Filósofos, en donde se ven a los distintos filósofos de la antigüedad clásica en sus labores de reflexión. Se ve desde Heráclito el Oscuro, sentado en las escaleras, aislado del resto, hasta Parménides, ¿no? Conversando con Zenón de Elea y toda la escuela de los eleatas en torno a la inmovilidad, inmutabilidad del ser, pero en el centro de este famoso pintura mural se encuentran dos filósofos caminando que son sin duda Platón y Aristóteles. Platón con la mano señalando hacia el cielo, en este orden ascendente de la jerarquía dialéctica del conocimiento que nos lleva a la contemplación de las formas, a esta contemplación erótica de las formas, según plantea en el banquete el filósofo consabido, mientras que por el otro lado, un Aristóteles mucho más joven y gallardo señala hacia abajo, haciendo como hincapié en la necesidad de permanecer en este mundo para reflexionar en torno a él. Es sabido que en la metafísica de Aristóteles, el libro Alfa de la metafísica, Aristóteles, el Estagirita, nos muestra la importancia del sentido de la vista como ese sentido privilegiado que nos permite tener un dominio del campo, de los objetos de la reflexión, y al mismo tiempo, ¿no? Que afinca que el origen de la filosofía consiste en esta experiencia del Zaumasein socrática, en esta experiencia del asombro, en esta experiencia de la inquietud que nos despierta en el mundo a quienes nos dedicamos a la filosofía. Aristóteles también señala en el mismo argumento, y por eso muchas veces se dirá que en la antigüedad Aristóteles es tal vez el filósofo señero del empirismo, aunque esta escuela se desarrollará con sus problemáticas propias a lo largo del siglo XVII y XVIII en Europa. Se dice muchas veces que esto es así porque Aristóteles jamás reniega de la experiencia aportada por los sentidos para la elaboración de su trabajo conceptual. Mientras que Platón, por una parte, busca, mediante el rechazo del mundo sensible, como un mundo engañoso, como un mundo corruptible, como un mundo sujeto a la temporalidad y al devenir, para ascender intelectualmente a la esfera de las ideas, a la esfera del leidos, de las formas. Aristóteles, con su célebre crítica del tercer hombre a la metafísica de las formas en Platón, vendrá a decirnos que no necesitamos un ascenso hacia un mundo ideal, hacia un topos hiperuranos, sino que lo que necesitamos es permanecer fieles a la experiencia que nos aportan los sentidos para preguntarnos en el orden del mundo por aquellas causas primeras que nos permitan colegir todo el campo de lo cognoscible dentro del orden del pensamiento. De tal manera que, a diferencia de Platón, Aristóteles, haciendo esta famosa síntesis de la historia de la filosofía presocrática hasta sus días, en una especie como de gran, eh, ¿cómo decirlo?, precursor del de conocimiento enciclopédico de la modernidad, Aristóteles nos dirá que no se puede equivocar por completo si uno sigue la tradición, aunque la tradición no haya acertado por completo en el camino de la verdad. Y en ese sentido, lo que Aristóteles nos mostrará es la necesidad filosófica de preguntarse
por las causas de todo lo que es en tanto que es, ¿no? La famosa tesis aristotélica que va a dar pie a numerosas digresiones desde la antigüedad hasta nuestros días. Sin entrar muy a detalle en toda la argumentación filosófica que Aristóteles sostendrá en el libro Alfa de la Metafísica y a lo largo de toda esa conspicua obra, lo que sí vamos a rescatar son algunos puntos fundamentales para llegar al planteamiento de la política en Aristóteles. ¿Y cuáles son estos puntos fundamentales? El primero de todos es que para Aristóteles, evidentemente, esto que él llamará la ciencia más divina de todas, la ciencia primera, la ciencia que indaga por las primeras causas de lo que es en tanto que es, va a dar paso a los fundamentos y los principios de todo el edificio del saber que a partir de la obra de Aristóteles, por eso esta ciencia primera, esta ciencia de las primeras causas, se llamará, como Andrónico de Rodas le puso a estos folios en los que están compendiados los tratados de Aristóteles, volveremos sobre este punto, le llamó la metafísica, porque era una obra que continuaba después de la física, que es la teoría del movimiento de los cuerpos, famosa también. Esta organización le va a permitir a Aristóteles distinguir entre una ciencia contemplativa, que sería propiamente la ciencia primera, y un saber práctico, una ciencia práctica, cuyos criterios y cuyo rigor, por supuesto, sin abandonar la fundamentación conceptual que esto amerita, no pueden ser equivalentes a los principios que rigen a las ciencias contemplativas, como es el caso de, por supuesto, la física, el tratado de ánima, el tratado sobre los astros y finalmente su trabajo sobre los animales, ¿no? Y por supuesto, todos los libros del Organon, en donde Aristóteles sistematiza la ciencia de la lógica de su tiempo, la lógica proposicional, la lógica silogística fundamental. En ese sentido, ¿no? Si la vida contemplativa se encarga de esta reflexión y esta contemplación que a través de la experiencia del mundo deduce las estructuras o deduce las causas fundamentales del mundo, de lo que es en tanto que es, en su generalidad. La filosofía en su campo de aplicación práctico, en el cual Aristóteles también invierte una gran cantidad de tiempo reflexionando, nos da paso a estos sendos libros que conforman, por un lado, la ética, en sus tres grandes variantes, ¿no? La ética eudémica, la ética anicómaco, la gran ética, que son los tres grandes tratados en donde se compendia la centralidad de la enseñanza aristotélica en torno a la cuestión ética en general. Y por otra parte está la política, que sin duda es una de las obras mayores, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el campo de la filosofía práctica? Si en la gran ética, en la ética Eudemo y en la ética Nicómaco se sistematiza la enseñanza aristotélica en torno a el problema nodal de la ética, que en términos aristotélicos consiste en buscar la vida buena, en buscar lo que él llamará la eudaimonía, la felicidad, y que por lo tanto nos dirá que, entre otras cosas, pues, como sabemos, la felicidad no es solamente un estado del alma, no es solamente un estado de ánimo, no es una afección, no es un sentimiento fundamentalmente, sino que es ante todo una forma de vida, que es una forma de vida virtuosa, que se acompaña de todas las demás virtudes, como son la amistad, la templanza, la magnanimidad, eh, eh, la justicia como virtud aristotélica y, bueno, el valor y, por supuesto, la prudencia como virtud cardinal, ¿no? Que permite hacer una orientación práctica en la vida, del razonamiento. Aquí Aristóteles, digamos, sienta unas bases fundamentales para toda una gran corriente del pensamiento ético
tanto antiguo contemporáneo, que es el hecho de que Aristóteles va a influir no solamente en las escuelas posteriores, en buena medida los estoicos se nutren de algunos argumentos aristotélicos, aunque modifican la ruta de la problemática señera del maestro Estagirita. La enseñanza de Aristóteles continúa no solamente con la recuperación que hará Santo Tomás de Aquino en la Edad Media y también, por supuesto, en la Edad Moderna, filósofas como Martha Nussbaum o Miranda Flicker, que hacen una recuperación muy interesante, contemporánea del pensamiento estaquirita. Además de estas grandes líneas que informan y nutren también el pensamiento político y epistemológico de nuestros días, así como el tomismo, el neotomismo, etcétera, pues digamos que los planteamientos de la ética de Aristóteles son fundamentales para comprender también los planteamientos de la política, porque aquí es donde podemos ver ¿cómo decirlo?, el gran hito en donde el pensamiento aristotélico crea un punto de referencia que será sumamente influyente y tal vez se trata del hito en donde se muestra la gran ruptura del pensamiento político clásico en relación al pensamiento político moderno, propiamente dicho. ¿Cuál es esa gran ruptura? El hecho de que para autores como Aristóteles, y en cierta medida también es el caso con Platón, la política no es en lo fundamental una disciplina distinta de la ética, mientras que para los griegos la ética y la política, hablando estrictamente del mundo filosófico, son una continuidad, son una unidad consustancial. Para la modernidad hay una evidente ruptura entre el pensamiento ético y el pensamiento político. En adelante, a partir de la modernidad, la ética que corresponde a la toma de decisiones del individuo no es equivalente a la organización y la administración del Estado y sus instituciones, ¿no? Y por lo tanto, autores como Maquiavelo, como Thomas Hobbes y toda la escuela del realismo político, de la que hablaremos más adelante en nuestro curso, eh, marcan un antes y un después en relación a este planteamiento seminal de Aristóteles. Y esto no solamente es así, sino que para Aristóteles, de manera mucho más radical, como dirá en esta obra y también en la Ética Nicómaco, donde esto queda muchísimo más claro, la política no solamente forma parte de la ética, sino que es una rama, puede considerarse una rama de la ética en general. ¿Por qué? Porque la ética sería la disciplina más general dentro de la cual cabe esta parcela que llamamos la política. ¿En qué sentido esto es así? Dado que la ética se pregunta por la vida buena, la política, dirá Aristóteles, y este es justamente el punto en donde la modernidad se separará del gran maestro Estagirita, la política es esa disciplina, es esa ciencia, es esa techné, que también se puede traducir como arte, no como arte en el sentido de las bellas artes, como se llamarán en el siglo XVIII, como la arquitectura, la música, la pintura, etcétera, ¿no? Sino una arte en el sentido de que corresponde a un conjunto de reglas que le son imperativas y sin las cuales no puede ser lo que es. ¿Cuál es la ¿Cuál es el atributo fundamental de esta arte de la política en el sentido aristotélico, de esta techné politique, para decirlo en las palabras del Estagirita? Lo fundamental es que la ética busca la vida buena para todas las personas, la política busca la vida buena para las ciudades. Esta vida buena, como sabemos desde la ética nicomaquea, no puede lograrse viviendo en soledad. Porque como dirá Aristóteles en estas obras de filosofía práctica, solo los animales y los dioses pueden vivir en soledad. Los seres humanos, para ser seres humanos, necesitan vivir en comunidad.
No se es humano sin la comunidad humana. Y esa es la razón por la cual, como dirá Aristóteles en esta obra fundamental, el ser humano es un zoon politikon, un animal político, un animal que solamente puede desarrollar sus habilidades, sus potencialidades en el seno de la comunidad. De tal forma que Aristóteles inaugura una corriente que en la modernidad contemporánea a nosotros se puede denominar también comunitarismo. Es el hecho de que el ser humano no se une a una sociedad, sino que nace dentro de una sociedad. Es orgánicamente el fruto de una sociedad y solamente puede desarrollar sus potencialidades dentro de una sociedad. El atributo de la sociabilidad humana, por lo tanto, es consustancial a la naturaleza, al modo de ser del ser humano, y no es algo accidental, y no es algo añadido, aleatorio, que se pueda modificar sin más. En ese entendido, ¿no? Lo que vemos a partir de esta tesis central de Aristóteles, el ser humano como un zoon politikon, es una gran ruptura en relación al pensamiento platónico. Si para Platón se trataba de dar cuenta del orden justo dentro de la ciudad que nos permite llegar racionalmente a la organización de la ciudad ideal a través del mito de las castas, etcétera, Aristóteles renuncia a este planteamiento utópico y con un doble movimiento que queda bastante bien ejemplificado en el libro 1 y en el libro 4 de la política de Aristóteles, que son los libros a los que dedicaremos la mayor parte de nuestra atención en este curso. Desarrolla Aristóteles, pues, decíamos, un doble movimiento. Por un lado, el desarrollo de lo que podríamos denominar como una teoría organicista de la política, que no solamente nos muestra que el ser humano ya nace en el seno de una comunidad, sino que además el desarrollo de las comunidades se va dando por grados de complejización, desde los más básicos hasta los más complejos, desde la familia hasta las ciudades. Y cómo a partir de ese desarrollo orgánico en el cual la comunidad está articulada para buscar la vida buena, la vida feliz de sus integrantes, ¿no? Se da el segundo movimiento de la reflexión aristotélica, que es, como podríamos denominar también, una especie de estudio comparativo, una especie de reflexión taxonómica, en donde Aristóteles compara los órdenes constitucionales de las ciudades existentes hasta su época, de donde deriva la famosa postulación clásica ya eh, que sigue siendo fundamental para nuestros días, en donde Aristóteles hace una tipificación de los tipos de politeia, en el sentido más extenso de la palabra, los tipos de orden constitucional en los cuales se agrupan las ciudades propiamente dichas, ¿no? Y que son tres formas de gobierno, como las podríamos denominar hoy en día, virtuosas que tienen sus tres equivalentes viciosos. Y con esto Aristóteles toma distancia, aunque por supuesto recupera, como ha hecho a lo largo de toda su obra, los puntos que le parecen más fundamentales de sus antecesores en la descripción de los órdenes constitucionales. En ese sentido, vemos en Aristóteles no solamente una inteligencia analítica y, por supuesto, también taxonómica, una inteligencia que con la mirada que Aristóteles dirige al orden natural, también dirige al orden constitucional de los gobiernos de las polis que conoció en vida, ¿no? Eh, Aristóteles es en ese sentido un filósofo que nos permite tener un conocimiento tanto teórico como histórico de las constituciones de sus ciudades. De hecho, la obra que tal vez sea tan importante como la política, aunque se le ha dado menor atención, es justamente el Tratado sobre las Constituciones de Aristóteles, en donde él hace una comparación de los tipos de gobierno y de los principios de gobernación, diríamos, en las ciudades
antiguas. Bien, para redondear esta apertura y esta introducción sumaria general que estamos haciendo al pensamiento aristotélico, ¿no? Podríamos decir simplemente lo siguiente, que para rematar esto, que hasta donde sabemos, así como Platón, digamos, no solamente plantea una teoría política, sino como vimos a partir de la carta séptima de Platón, él intentó llevar a cabo, realizar prácticamente su proyecto político en el orden de las ciudades, ¿no? En el caso aristotélico, vemos una fortuna muy diferente en relación a Platón, ¿no? Así como Platón consideró en algún momento heredarle a Aristóteles, su alumno más aventajado, la tutela, ¿no? La dirección de la academia, Aristóteles, por congruencia filosófica, no la acepta porque pues, está en desacuerdo con el sistema de Platón, con el sistema filosófico de Platón, quiero decir, ¿no? En donde dirá esta famosa frase donde él sostiene que es amigo de Platón, pero es más amigo de la verdad, ¿no? Aristóteles creará su propia escuela, que es el Liceo, y dentro de esa escuela, como gran maestro que fue Aristóteles, va a tener alumnos sumamente conspicuos, ¿no? Que le ayudarán a, digamos, convertir el liceo en un gran centro de influencia intelectual de su época. Tan importante fue el liceo que Aristóteles fue contratado como preceptor particular, como maestro particular de Alejandro Magno de Macedonia, por Filipo de Macedonia, y Aristóteles logra impartirle las enseñanzas políticas a Macedonio, perdón, a Alejandro Magno, que sin embargo, como pasa con todos los alumnos políticos de la filosofía, pues rompen con la enseñanza del maestro. Y es así que la famosa anécdota, ¿no? En la cual Alejandro Magno, extendiendo el imperio macedónico hasta la India, recorriendo todo Occidente hacia el este, hasta llegar a Asia propiamente, ¿no? Conquistando una gran porción de territorio. Alejandro de Macedonia regresa de sus excursiones militares a Macedonia y al entrar entra con un gran aparato, una gran parafernalia típicamente asiática, ¿no? En donde entra en un carro conducido por tigres, por panteras, todo exótico, ¿no? Revestido con una serie de ajuares y de eh, afeites, ¿no? Que le hacen adornarse el cuerpo como un dios en la tierra, ¿no? Muy parecido a las satrapías persas, muy similar a, digamos, las formas de gobierno de India que eran contemporáneas a esa época. Y Aristóteles, cuando lo ve, eh, Alejandro se presenta ufanándose de su bonanza militar y le dice algo como esto, como, ¿qué opinas de la conquista que hice de Asia, de los bárbaros? Y Aristóteles le dirá algo así como, tú no conquistaste Asia, Asia te conquistó a ti, diciéndole a Alejandro Magno que en lugar de haber exportado la cultura helenística, él importó la cultura de los bárbaros al mundo helenístico. En fin, esta sanción, ¿no? Este periodicazo que un poco le da el maestro al alumno y, bueno, se va a convertir en una anécdota célebre. Y es así que a partir de todas estas excursiones y de los alumnos que tuvo Aristóteles, en el liceo logra conjuntar una gran colección de especies botánicas, animales, ¿no? A través de las cuales Aristóteles le enseñaba, a través de los paseos, esta famosa manera de enseñanza aristotélica que consistía en las caminatas, ¿no? En vez de enseñarles de taxonomía y de botánica a sus estudiantes en un aula, salían a caminar, a conversar y a mirar directamente las plantas para que pudieran hacer una clasificación de los especímenes con los que contaba el liceo y hacer una taxonomía muy rigurosa, orientando la mirada de sus estudiantes. Esta escuela de los peripatéticos, el perifacéticos, ¿no? Que es justamente este alumno y maestro que aprenden mientras caminan, que reflexionan sobre el mundo
contemplando el mundo directamente, ¿no? Es esto lo que en buena medida llamamos la filosofía aristotélica. Al igual que Platón escribe sus diálogos para que puedan ser leídos por sus contemporáneos, casi como un ejercicio de publicidad para atraer estudiantes hacia la academia, Aristóteles también concentraba el grueso de su enseñanza en las lecturas orales que hacía. Y al mismo tiempo, Aristóteles hacía una serie de anotaciones, no podemos olvidar, no podemos omitir que la cultura escrita, digamos, los libros de bolsillo, pues evidentemente no existían cuadernos de escritura prácticos, los papiros eran sumamente costosos, se escribían y se reescribían constantemente sobre el cuero, y digamos, eso hacía que la escritura no fuera un hecho ni remotamente cotidiano. En ese sentido, muchos de los libros que conocemos de la enseñanza aristotélica, así como de la antigüedad, son en buena medida textos que fueron escritos por Aristóteles como apuntes de clase, no fueron pensados como libros, como tratados en su unidad, como hoy los conocemos, eran folios de papiros en donde Aristóteles escribía ideas principales, desarrollaba algunas tramas y sus alumnos las complementaban también con sus propios apuntes, de tal manera que esos papiros se fueron editando a lo largo del tiempo hasta juntarlos en las unidades eh, bibliográficas como ahora las conocemos, que quién sabe si fueron pensados de esa manera, y que eso explicaría en buena parte por qué a lo largo de la obra de Aristóteles hay, sobre todo en tratados como la metafísica, eh, inconsistencias, paraconsistencias y glosas y abordajes de las ideas que nos muestran los distintos momentos, incluso años, décadas, en los cuales esa enseñanza de Aristóteles fue evolucionando y que fueron compaginados por un editor, un bibliotecario, para legarlos en la forma en que más o menos los conocemos a día de hoy. Bien, una vez hecho ese paréntesis, me gustaría simplemente apuntar algunas ideas que, a reserva de que podamos trabajar de mejor manera la próxima clase ya de manera presencial, son abordados por el planteamiento aristotélico. ¿Cuáles son estas? Como les decía yo, vamos a leer exclusivamente el libro 1 y el libro 4 de la política, no porque sean los más importantes y porque los demás no tengan relevancia, sino por la simple y llana razón de que en estos libros se concentran la batería de argumentos que nos interesa para esta clase y que nos permitirán eh, avanzar en el desarrollo del pensamiento filosófico en materia de política, en filosofía práctica. Y en ese tenor, ¿no? El libro 1 de la política de Aristóteles es un libro que se dedica, como dice la edición de la UNAM, una de las más fijas y estabilizadas, se dedica curiosamente a reflexionar sobre el orden de la familia y de la economía. Y en este libro Aristóteles plantea algunos principios generales que van a ser recuperados a lo largo de toda esta obra, compuesta aproximadamente por 8 libros, en los cuales cada libro se dedica temáticamente y de manera muy pormenorizada, además, a examinar algunos puntos relevantes para el orden y el gobierno de las ciudades. ¿Por qué el libro 1 se ocupa de la familia y de la economía? Esto podrá sonar muy extraño a los oídos modernos, puesto que se considera en la modernidad, sobre todo a lo largo del siglo XIX, que la economía familiar, que la economía doméstica es solo una rama, entre otras, de la economía que, digamos, obedece a un ordenamiento del mercado muchísimo más extenso y muchísimo más general.
Sin embargo, en la antigüedad esto no es así. La palabra oikonomos, de donde se deriva la ciencia de la economía, no incluía nociones como la de mercado, como la de libre mercado o como la de libertad de empresa. Entre otras razones porque el capitalismo todavía no estaba desarrollado para el momento en que Aristóteles y Platón reflexionaban. En este sentido, el oikonomos, ¿no? La oikonomía, era un arte de el gobierno del hogar, fundamentalmente, del gobierno y la administración de los hogares. Y en ese entendido, ¿no? No existía una rama mucho más amplia de la economía como una disciplina de análisis de las riquezas o como una disciplina de la producción de valor de cambio en la modernidad, ¿no? Sino que la única economía que existía era la del orden doméstico, el orden natural doméstico que debe de imperar en un hogar dentro de una ciudad libre, suponen los griegos, ¿no? Y esto nos lleva a reflexionar sobre la centralidad que tiene la familia para el pensamiento político aristotélico. Porque como vamos a ver, ¿no? Las ciudades tienen en su germen, en su génesis, a las familias. De tal manera que la tesis del ordenamiento de las ciudades para Aristóteles es, decíamos, una tesis orgánica, una tesis genética, no en el sentido de la genética contemporánea, sino en el sentido de dónde se va gestando, cuál es la matriz, cuál es la semilla de la que se va conformando esta unidad política muchísimo más extensa que es finalmente la ciudad. Y esto es algo que Aristóteles va a trabajar en el libro 1, donde va a sostener una serie de tesis discriminatorias, diríamos hoy en día, que sin duda no podríamos defender, pero que en el momento en que Aristóteles está abordándolas, eran bastante aceptadas por el mundo antiguo. No podemos olvidarnos de que el mundo antiguo era misógino y esclavista, entre otras cosas, ¿no? Es decir, no creía fundamentalmente en la igualdad sustancial del hombre con la mujer, y no creía que los esclavos pudieran tener una capacidad de autogobierno, de autoorganización y que, digamos, eh, se naturalizaba una imposición política artificialmente creada. Sabiendo esto y logrando tomar distancia del argumento original de Aristóteles, podemos leer esta obra recuperando algunas de las ideas fundamentales que serán muy influyentes para la modernidad, indudablemente. La primera sostiene Aristóteles en el libro 1, aunque tal vez no lo agotemos en esta ocasión, en este video, sí me gustaría dejar caminando algunas ideas para que las podamos recuperar la próxima clase. Dice Aristóteles en la apertura del libro primero de la política: toda ciudad se ofrece a nuestros ojos como una comunidad. Ahí está la idea central de la que hablábamos, ¿no? La comunidad dentro de la cual nace el ser humano. Y toda comunidad se constituye a su vez en vista de algún bien, ya que todos hacen cuanto hacen en vista de lo que estiman ser un bien. Aquí vemos recuperado el argumento teleológico que Aristóteles va a esgrimir a lo largo de toda la ética nicomaquea, la idea de que toda acción se realiza en función de un bien primario que es consustancial a la acción, un bien que es buscado por nuestro propio obrar, por nuestra propia actuación en el mundo, ¿no? De tal manera que hay también en la comunidad un orden teleológico que la conduce a un fin. ¿Cuál es este fin? La eudaimonía, por supuesto, pero vamos a ver cómo construye Aristóteles el argumento. Si pues todas las comunidades humanas, dice el Estagirita, apuntan a algún bien, es manifiesto que al bien mayor, entre todos, habrá de estar enderezada la comunidad suprema, entre todas, y que comprende a todas las demás. Ahora bien, esta es la comunidad política a la que llamamos ciudad. Hace un momento me equivoqué, era al revés.
La ética es una rama particular de la política. La política, la llama Aristóteles en la Ética Nicómaco, es una ciencia maestra, una arquitectónica de la ciudad, porque en función de ella están definidos todos los bienes particulares de los ciudadanos. Dicho de otra manera, el bien personal del ciudadano no se puede lograr a costa del bien orgánico de la comunidad. La felicidad del ciudadano tiene que estar en armonía con la felicidad de su comunidad, o no sería una felicidad en el sentido estricto de la palabra. Una felicidad que no presupone el bien común no puede ser llamada felicidad en el argumento comunitarista de Aristóteles. Dice a continuación Aristóteles. Así pues, no se expresan con acierto quienes creen ser lo mismo el poder político que el poder real, y lo mismo uno y otro que el poder que se tiene sobre la familia o sobre los esclavos. ¿Y qué es esto? El poder real, como lo llaman, tal vez lo llamaríamos nosotros hoy fáctico, es el poder de mando que tiene un jefe de familia sobre sus hijos, sobre su esposa, sobre sus esclavos, sobre el hogar. Es un poder que no responde a ninguna interpelación, que no tiene ningún derecho de réplica. Es un poder orgánicamente conferido por la capacidad de mando. Aquí sí es un argumento claramente falocéntrico del hombre, el cabeza de familia, sobre su ciudad. Eh, Sin embargo, el poder que mantiene un jefe de familia sobre su familia no es equivalente al poder que mantiene un monarca sobre su ciudad, porque aunque está sobreentendido para Aristóteles que el padre de familia busca el bien de su familia, busca el bien de sus hijos, busca el bien de su esposa, busca el bien de sus esclavos, a cada quien según el cual el bien que le corresponde, ¿no? El poder de los gobernantes no es equivalente al poder real de los jefes de familia sobre sus particulares, porque el poder de los gobernantes como poder político sí depende del bien común y no solamente del bien particular. Un gobernante no puede gobernar a su ciudad como si gobernara para una tribu particular, para su propio genos particular. Tiene que gobernar para el bien colectivo de todas las tribus que conforman a la ciudad. De lo contrario, sería un gobierno injusto. Y esa es la gran diferencia que hay entre el poder real dedicado a la esfera doméstica del hogar y el poder político dedicado a la esfera pública de la ciudad, de la comunidad en su generalidad. Una familia forma parte de la comunidad, pero la comunidad no es una familia. Este es el entendido de lo que está argumentando Aristóteles. Así, para las familias corresponde una oikonomía, un gobierno doméstico en donde se esgrime el poder real que tiene una naturalidad jerárquica del hombre sobre la mujer, del hombre sobre la mujer y los hijos, del hombre sobre la mujer, los hijos y los esclavos. Por otra parte, la ciencia política, la tecnépolitique, está dedicada a el gobierno de las ciudades y por lo tanto no se puede gobernar una ciudad como se gobierna un hogar. Se gobierna para la comunidad, no para la familia o la tribu en particular. Esa es la diferencia entre el poder real o económico y el poder político de la ciudad, ¿vale? Por eso dice Aristóteles que muchos se equivocan cuando describen el poder político como análogo al poder real. El poder real nuevamente es el poder dentro de la esfera doméstica, que no admite réplica. Es el poder del padre que le dice al hijo cuáles son los horarios o las actividades que le corresponden a su nivel de desarrollo. ¿Sí me explicó? Es el poder que el hombre le concede a la mujer para la administración del hogar dentro de la sociedad griega, claramente, ¿no? De tal manera que entre los griegos una buena administración del hogar por parte de la mujer equivalía a la virtud de la cabeza de familia que era capaz de educar adecuadamente
a la mujer y a sus integrantes dentro de la ciudad. Claro que hoy podríamos cuestionar muchas de estas ideas por ser machistas, por supuesto que lo son. El caso es que Aristóteles con este argumento va a construir una línea de pensamiento que después se va a recuperar en el pensamiento ius naturalista a caballo entre la Edad Media y la modernidad, del que hablaremos en su momento, ¿no? Cuando se habla del derecho natural, se sostiene que hay un poder que naturalmente conferido del padre a sus generaciones descendientes. Y ese poder es lo que Aristóteles llamaría un poder real. Y bueno, en la teoría del derecho natural se le llamará soberanía de otra manera. Ya hablaremos de eso cuando lleguemos al caso de Hobbes. En el punto que nos compete, aquí está la diferencia que trata de establecer Aristóteles entre el orden doméstico y el orden de la comunidad, entre el oikonomos y la política, que corresponde al orden comunitario, al bien común. Y como siempre ha sugerido Aristóteles, la mejor manera de comprender la diferencia de escala y de naturaleza entre el poder real y el poder político es atendiendo a estas materias según sus principios rectores, según sus causas. Y dice Aristóteles lo siguiente. En primer lugar, la necesidad ha hecho aparearse a quienes no pueden existir el uno sin el otro, una necesidad natural, como son el varón y la mujer en orden a la generación. Y esto, dice Aristóteles, no por elección deliberada, ya que en el hombre no hay menos que en los demás animales y en las plantas un deseo natural de dejar tras de sí a otro ser de su semejanza. Entonces esto no es objeto de búlesis, de libertad o de ponderación del juicio. Es una cuestión de necesidad natural. Ahí nadie es libre. Es una cuestión inscrita en la condición natural del ser humano. Es también de necesidad, esta vez por razones de seguridad, la unión entre los que por naturaleza deben respectivamente mandar y obedecer. Hay quienes deben obedecer por naturaleza y quienes deben mandar por naturaleza, dice Aristóteles. No lo estamos leyendo mal, ese es el argumento aristotélico. En primer lugar, esta naturalidad del don de obediencia y el don de mando corresponde al padre sobre los hijos, puesto que los hijos, sobre todo los hijos chiquitos, no tienen capacidad de deliberación y todavía no pueden elegir el bien que les corresponde. Si un chiquito tiene hambre y ve un objeto sobre la mesa, se lo puede beber y se lo puede comer sin saber si es benéfico o perjudicial para su salud. Un bebé no sabe que si se toma una botella de pinol sobre la mesa morirá por envenenamiento, por toxicidad. Por eso un chiquito tiene que obedecer naturalmente al padre, diría Aristóteles, ¿no? O a la madre, a sus superiores en esta jerarquía generacional, ¿no? El mayor puede saber cuál es el bien que le corresponde a los hijos en cada etapa de su desarrollo y por lo tanto conducirlo según esa etapa. Si un chiquito es precoz y quiere saltarse algunas etapas, corresponde a los mayores y no al pequeño la ponderación de decidir si son aptos o no para comprender ciertos contenidos, para comprender cierta enseñanza, ¿no? ¿Cuántas veces niños de 3 años nos preguntan cuestiones tan complicadas que consideramos si es buena idea contárselas o no, por, digamos, la dificultad de la propia materia, a la cual sin duda estarán en condiciones de aprender una vez que pase el tiempo y el desarrollo mental que le corresponda, ¿cierto? Entonces Aristóteles plantea esto de esa manera, pero también, y esto ya no nos gusta tanto, para Aristóteles el amo tiene jerarquía natural sobre el esclavo, de tal manera que hay quienes son amos por naturaleza y quienes son esclavos por naturaleza. Quienes por naturaleza pueden ejercitar esta facultad de la libertad del alma, la famosa eleucería de la que habla Aristóteles, que consiste en el entrenamiento de la búlesis o voluntad,
decisión, deliberación, capacidad de decisión, facultad, en el sentido aristotélico, ¿no? Mientras que hay quienes por naturaleza están condenados a ser esclavos y no pueden ejercer esta facultad de ponderación, ¿no? A ellos claramente los llama bárbaros Aristóteles, ¿no? Y dice este pasaje claramente discriminatorio que naturaliza una jerarquía políticamente introducida en el orden de las sociedades, donde dice Aristóteles, entre los bárbaros, bueno, dice antes, ¿no? Por otra parte, la mujer y el esclavo difieren por naturaleza, pues la naturaleza no hace nada mezquinamente, sino que acomoda cada cosa a un fin particular, y de ese modo cada instrumento alcanza su perfección mayor al servir no a muchas cosas, sino a una sola. Entre los bárbaros, sin embargo, la mujer y el esclavo tienen el mismo rango. Y la causa de esto es que no tienen ellos nada que por naturaleza pueda mandar, sino que la misma sociedad conyugal es en ellos entre esclava y esclavo. Aquí Aristóteles lo que nos viene a sostener es que las mujeres por naturaleza tienen que obedecer a los hombres, argumento que no compartimos en absoluto, pero que es la tesis aristotélica, y que, por otra parte, entre los bárbaros, los esclavos y las esclavas tienen el mismo estatuto. Los griegos, sin embargo, conceden un estatuto diferente a las mujeres en relación a los esclavos. Están por encima de la jerarquía, pero al mismo tiempo no tienen los derechos que tienen los ciudadanos en general. No podemos olvidar que entre los griegos los ciudadanos solamente eran los andres, es decir, los hombres, que además tenían la facultad de trabajo y de hacerse de propiedades, además de haber sido nacidos en la tierra, ¿no? Ser ciudadanos por abolengo, podríamos decir, ¿no? La mujer no era ciudadana y los niños no eran ciudadanos. Los esclavos no se diga, no eran aptos para esa condición. En consecuencia, Aristóteles establece toda una jerarquía que es anterior, lógicamente, a las ciudades y sin la cual la comunidad no podría funcionar. Cierto que es una jerarquía excluyente, cierto que es un orden civil excluyente, sin embargo, esta era la consideración clásica, que por supuesto en la modernidad va a tener un cariz diferente, pero solo hasta la irrupción del feminismo es que esto evidentemente se viene a echar abajo junto con los estudios críticos de la racialidad, de los cuerpos racializados y todos los enfoques interseccionales que actualmente son tan importantes en la construcción de sociedades más igualitarias y democráticas en ese sentido. Sin embargo, aquí podemos ver, apreciar la formación de un argumento que en su problematicidad, sin duda, también, por desgracia, va a ser sumamente influyente para la posteridad. No podemos olvidar que Luis de Sepúlveda, en su célebre debate con Fray Bartolomé de las Casas, un debate en donde se estaba discutiendo sobre si los indios de las Américas tenían o no alma, recuperará la forma del argumento aristotélico de quienes tienen que obedecer por naturaleza y quienes tienen que mandar por naturaleza. Los españoles en el argumento de Sepúlveda, un argumento que justifica el imperialismo español, eh, por naturaleza tienen que mandar sobre sus inferiores naturales, que serían los indígenas en las Américas. Este debate, por supuesto, no es solamente un debate teológico en torno a si los indios tienen o no alma, sino que de la justificación de si tienen o no tienen alma, se desprendía la posibilidad de que tuvieran derechos y capacidad de gobierno. Por lo tanto, lo que está en el fondo del argumento de Fray Bartolomé de las Casas contra el imperialismo que representa Sepúlveda es una versión de republicanismo universalista frente a un imperialismo discriminatorio y excluyente en función de una supuesta jerarquía natural. Bien, ahí está pues el meollo de la cuestión y vemos cómo el argumento aristotélico se reedita en sucesivas, digamos,
líneas de fuerza a lo largo del pensamiento moderno, ¿no? Bien, para no hacer este video demasiado largo, me gustaría simplemente señalar un par de cosas que vamos a retomar la próxima clase, pero que podemos ya glosar aquí de manera general, ¿no? La primera y más importante es que después de que Aristóteles justifica esto que él llama el poder real con base en una desigualdad natural inherente a los atributos ontológicos de los seres de los que está hablando, la mujer, los niños, los esclavos, ¿no? Y por lo tanto los hombres y los amos tienen un poder real sobre esta administración doméstica. Aristóteles, al mismo tiempo que apuntala esto en el orden del oikonomos, en el orden del hogar, va a establecer una diferencia de grado que no es solamente cuantitativa, sino cualitativa. ¿Cuál es esa diferencia de grado? Que las ciudades, perdón, que las familias organizadas internamente en función de el poder real que nos ha descrito hasta aquí, son la semilla de la cual germina orgánicamente, naturalmente, teleológicamente la ciudad. Por lo tanto, hay tres tipos de órdenes que superan, bueno, hay tres tipos de órdenes que van evolucionando naturalmente de la semilla nuclear que es la ciudad. Están las ciudades, están las tribus, están los municipios, y por último están las ciudades, las familias, tribus, municipios, ciudades. En función de esta organización cada vez más amplia y cada vez más extensa, es que podemos ver ahora sí en qué consiste la conformación de la ciudad dentro del planteamiento aristotélico. Y bien, lo que me gustaría es que para la próxima clase pudiéramos revisar justamente este argumento aristotélico en donde se conforman los municipios y las ciudades para ver por qué la Constitución es importante en el planteamiento de Aristóteles. Y me gustaría que para la próxima clase también fueran adelantando la lectura del libro cuarto de la política aristotélica para que podamos entrar en materia la próxima clase. Pues bien, nos vemos presencialmente el próximo martes en el horario de clase habitual para poder dar continuidad a nuestro trabajo en torno al libro primero de la política de Aristóteles y pasar en la segunda mitad de la clase al libro cuarto. Les agradezco su atención y nos vemos la próxima semana.